Y vamos a compartir la pizarrita porque voy a hacer voy a hacer como un... no sé si, bueno, quiero hacer algo, pero no sé si ponerle resumen, esquema, introducción, algo, ¿ya? Eso. Bien. Estamos con el tema del logaritmo exponencial. Yo no sé por qué mi mentecita, pobrecita, ella pensaba de que habíamos trabajado con logaritmo a principio de año, y no, pues no lo habíamos hecho. Pero hoy día yo creo que vamos a tratar de hacer énfasis en la relación que hay entre logaritmo exponencial y potencia, logaritmo exponencial y raíces, perdón. Y para eso entonces, entonces, cuando nosotros escribimos la siguiente igualdad, mira, voy a escribir b es igual a elevado a n, ¿sí? Cuando escribimos esa igualdad, lo que nosotros tenemos es un problema que se puede, que uno puede estar interesado en tres perspectivas, ¿sí? Uno, que es la típica que nosotros ya trabajamos, que es el tema de las potencias, ¿sí? Y las potencias se refiere cuando yo quiero calcular a elevado a n. Eso es lo que surge, ¿cierto?, el tema de las potencias. Entonces ahí nosotros tenemos, ¿cierto?, todas las propiedades que ya conocemos, ¿cierto? ¿Cierto? Como por ejemplo cuando decimos que a elevado a n, perdón, a elevado a m es igual a me pinchito, voy a abrir la puerta, estoy pesado. Ya, te abro el tiro. ¿Volví? Entonces, voy a dar ejemplo de una propiedad, porque no vamos a estar repasando todas las propiedades, y sí que lo trabajamos cuando decimos que a elevado a n por a elevado a m, ¿cierto? Decimos que están en la misma base, entonces los exponentes se suman. Eso es entonces a elevado a n más m, ¿sí? Aquí nosotros también estudiamos, ¿cierto?, la notación científica, como un buen ejemplo del uso de las potencias. Y aquí después cuando hablamos de funciones, ¿cierto? Y es lo que estamos haciendo ahora, entonces hablamos de una función exponencial. ¿Qué diría yo? La más famosa sería esta f de x igual a e elevado a x. Siguen valiendo las mismas propiedades que vimos de las potencias, ¿cierto? Pero ahora tenemos una función, ¿sí? En realidad, las funciones aparecen en todas partes, ¿sí? Y la mayoría de las relaciones que conocemos, no sé, la misma suma, la multiplicación, las podríamos definir como funciones, ¿sí? Ya, ese es entonces el tema potencia. Tenemos otro tema que fueron raíces, y eso sí que trabajamos con raíces, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando trabajamos con raíces? Y las raíces surgen cuando yo quiero calcular b. Entonces, en ese contexto, cuando yo quiero calcular b, ¿cierto? Entonces voy a decir, ok, perdón, cuando quiero calcular, no, cuando quiero calcular a, ahí, a, cuando quiero calcular a, ¿cierto? Entonces ahí yo voy a decir que mi a va a ser igual a la raíz enésima del b, ¿sí? Ahí entonces surgen raíces y también aquí tenemos propiedades. Diría yo, y aquí voy a escribir propiedades, voy a escribir una sola propiedad, pero creo que es una de las más importantes, y es justamente cómo se relacionan las potencias con raíces. Y es que cuando yo tengo la raíz enésima del número b elevado a m, voy a escribir el mismo b para seguir consistente con lo que teníamos anteriormente,
Esto es lo mismo que decir b elevado a m sobre n. Entonces esa es una tremenda propiedad porque me ayuda a relacionar todas las propiedades que conocemos con potencia, las relaciono entonces con raíces, ¿sí? Y en este contexto también en esto de funciones también hemos trabajado con algunas funciones. Por ejemplo, cuando decíamos tengo una función f de x igual raíz cuadrada de x, ¿cierto? Entonces insisto con la idea, también relacionamos las raíces con funciones. Y finalmente podría interesarme calcular n, y ahí entonces ¿dónde surge el logaritmo? O los logaritmos. Oye, y entonces nosotros decimos que Sn va a ser logaritmo en base a de b. Y ahí justamente entonces tenemos propiedades. Las propiedades, las más importantes en realidad, las vimos en la clase pasada. Hoy día también vamos a ver algunas, vamos a continuar haciendo algunos ejercicios con estas propiedades. Y vamos a continuar haciendo algunos ejercicios con estas propiedades. Mira, no sé qué les pasa a mis perros que están vueltos locos ladrando. Viene llegando alguien. Ya. Entonces, como dije, entonces, tengo estas propiedades y también tengo esta idea, ¿cierto?, de la función. Y defino una función f de x como logaritmo en base a de x. ¿Sí? Voy a continuar en la otra hojita para dar más ejemplos, para seguir con ejemplos de logaritmo. Voy a la otra hojita. Ya. Y voy a decir entonces ejemplos. Y vamos a ver algunos ejemplos para tratar de estudiar, perdón, no para tratar de utilizar estas propiedades que estábamos comentando en la clase pasada. La idea es que vamos a ver unos dos ejemplos de esto y después vamos a continuar, vamos a hacer algún problema de planteo, ¿cierto? Y vamos a... Tengo que tener paciencia. Y un cosito esto no se demora en abrir. Entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Qué ejemplo que vamos a hacer? Porque se me queda pegado esto. Uno, voy a decir si logaritmo en base 10 de raíz de m es igual a p y logaritmo en base 10 también de b elevado a 5 es igual a q. Entonces aquí voy a pedir calcular logaritmo en base 10 de raíz cuadrada de m
MB. MB. ¿No? Entonces, aquí recordar que lo que comentábamos, el logaritmo, cuando no dice explícitamente la base, es porque es logaritmo en base 10. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Voy a tomar logaritmo en lo primero, logaritmo de la raíz de m es lo mismo que decir m elevado a un medio. Igual a p implica entonces que un medio del logaritmo de m es igual a p. ¿Sí? Eso es lo primero. Y eso también entonces puedo escribir, puedo decir entonces que el logaritmo en base 10, log 10 de m, o simplemente log, ¿cierto? Va a ser 2p. Paso multiplicando el 2, ¿cierto? Tengo que calcular, ¿cierto? Esto de el log de raíz de m por b, de la raíz cuadrada de m por b. Fíjense que no voy a calcular cuánto vale m ni cuánto vale b, lo que necesito es el log. Y ya aquí estoy escribiendo una expresión para el log. ¿Sí? Lo mismo con la siguiente expresión, ¿cierto? Cuando yo digo que tengo log de b elevado a 5, que es igual a q, sé entonces que 5 veces log de b es igual a q. Por tanto, log de b es igual a q partido por 5. Entonces, lo que yo quiero calcular, que es log de raíz cuadrada de m por b, es lo mismo que decir, voy a escribirlo todo de nuevo, log de m por b, todo eso elevado a un medio. Entonces un medio pasa multiplicando, es un medio del log de m por b. Y la otra propiedad que comentábamos, que cuando tengo un producto en este argumento del log, eso se separa en suma. Es decir, aquí voy a tener un medio del log m más log b. Entonces, ¿cuánto vale log m? Ya que lo calculamos, vale 2p. Esto va a ser entonces igual a un medio, factor de 2p, más log b, que es q partido por 5. Q partido por 5. Eso obviamente lo podría también escribir de una forma más sencilla, ¿cierto? Podría agrupar los términos que tengo dentro del paréntesis, es C2P más Q partido por 5, multiplico cruzado, ¿cierto? 2 por 5, 10P más Q dividido por 5, pero tengo un medio también, entonces dividido en 10. Esa sería una forma, ¿cierto?, de escribirlo. Vamos a hacer otro ejemplo. Y dice lo siguiente. Una lógica más o menos similar a este. Voy a decir entonces, si log de la raíz cuadrada de 10, entonces insisto, esto se refiere a el logaritmo en base 10, es igual a p. Aquí voy a agregar entonces otros datos más. Log en base q de 27 sobre 63, perdón, 27 sobre 64. Y voy a decir que eso es igual a menos 3. Voy a agregar también que log en base 1/3 de r es igual a menos 2. Y entonces aquí vamos a calcular PQR. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, no sé si reconocen algunos de los ejercicios que estamos haciendo, de los que hicimos hoy día, lo que estamos haciendo ahora, versus los ejercicios que hicimos al final de la clase pasada.
Son todos ejercicios PSU. Entonces, ya. Entonces, estos ejercicios son re buenos para justamente repasar estas propiedades, ¿cierto? Entender estas propiedades que verifican. Partimos entonces con el log de la raíz cuadrada de 10, que eso es igual a p. Entonces, eso significa que, insisto con la idea, tengo log, cuando tengo raíz cuadrada, lo mismo que decir 10 elevado a un medio, ¿sí? Entonces, log, lo que tengo es log de 10 elevado a un medio es igual a p. Eso quiere decir entonces que esto es igual a, esto es equivalente, en realidad, a decir un medio por logaritmo en base 10 del 10. Y eso es igual a p. Pero cuando nosotros decimos log en base 10, voy a escribirlo acá abajo. El log en base 10 de 10, ¿cierto? Eso va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 1, ¿cierto? Es igual a 10. Entonces, lo que acá tenemos en realidad en nuestra igualdad es un medio es igual a p. Eso es lo que en realidad tengo en esta igualdad. Vamos con la segunda. Fíjate que tengo aquí log en base q de 27 sobre 64. Y eso es igual a menos 3. Algo que no está explícito acá, pero que nosotros siempre tenemos que considerar, es que cuando hablamos del q, ese número tiene que ser distinto de 0, distinto de 1, y además tiene que ser positivo. El q siempre tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Ya, antes de usar las propiedades, podríamos usar de inmediato, de hecho, la definición. ¿Me llegando alguien? Sí, podríamos usar, en este caso vamos a usar la definición de inmediato. Y eso entonces quiere decir que esto es equivalente, vamos a usarlo de inmediato. Voy a decir que esto es equivalente, es decir, q elevado a menos 3, y eso va a ser igual a 27 sobre 63. Me da con decir 63, es 64. ¿Sí? Ahora, aquí propiedades de las potencias que estudiamos, ¿cierto?, a principio de año. Cuando yo digo q elevado a menos 3, eso es lo mismo que decir a un número negativo, ¿cierto? Eso significa que yo tengo 1 partido por q elevado a 3, que es igual a 27 sobre 64. O sea, quiero decir con eso que voy a cambiar de hojita. Quiero decir entonces que el q elevado a 3 es igual a 64 partido por 27. Y eso quiere decir entonces que mi q va a ser igual a la raíz cúbica de 64 sobre 27. Y eso quiere decir entonces que tengo en el numerador raíz cúbica de 64 y en el denominador raíz cúbica del 27. La raíz cúbica del 64, ¿cierto? Es 4. Y la raíz cúbica del 27 es 3. Así es que con esto estoy diciendo que q es igual a 4 tercios. Y nos queda el último, que es el r, ¿cierto? Aquí dice que logaritmo en base 1/3 de r es igual a menos 2. Sí, menos 2. Menos 2. Eso. Entonces, en este caso, también creo que es buena idea que usemos la definición. Voy a decir entonces que eso es lo mismo que decir 1/3, ¿cierto? Esa es mi base, elevado a menos 2 es igual a r. Con eso entonces quiero decir que el r es igual a 3 elevado a 2, es decir, es igual a 9. R es igual a 9. Entonces la pregunta de cuánto vale, es decir, por tanto, lo que nos estaban preguntando calcular, ¿cierto? Es PQR. El P, ¿cuánto calculamos el P? Ouch. Tengo acá, el P es un medio.
1 medio. Q es 4/3. Y R vale 9. Entonces voy a simplificar acá. Tengo un 9 en el numerador, un 3 abajo, 1, 2. 2 por 3 son 6. Eso es. Bien. El tema interesante de todo esto, este asunto de los polinomios, perdón, estoy pensando, este asunto de logaritmo y exponencial es porque hay muchos problemas aplicados que están relacionados con estas funciones. Sobre todo problemas que se relacionan con crecimiento y decrecimiento. Vamos entonces ahora a revisar la clase número 41. ¿Sí? Y vamos a partir conversando justamente de estos problemas de crecimiento y de decrecimiento exponencial. La palabra, de hecho, ya la hemos escuchado. Ustedes de seguro que han escuchado en algún momento, sobre todo, imagínate, cuando empezó la pandemia, ¿cierto? Y aumentaban las cantidades de contagiados, la expresión clásica que se usaba en ese momento era que estaba creciendo el número de personas contagiadas en forma exponencial. Es decir, así de una forma muy rápida. ¿Sí? Es un crecimiento entonces acelerado lo que implica este tipo de modelo. ¿Ya? Pero también pueden haber modelos de decrecimiento exponencial. Sobre todo, por ejemplo, algunos temas relacionados con radiación. ¿Sí? Ustedes, cierto que han escuchado, de seguro que sí, lugares en el planeta que han tenido problemas de radiación, ya sea como, por ejemplo, en Hiroshima, Nagasaki, donde se lanzaron las bombas, ¿cierto? Otros lugares donde también se han hecho pruebas de bomba, como en el atolón de Mururoa. Otros lugares donde han habido accidentes, como Chanfle, ¿cómo se llama este lugar en Rusia? Chernóbil. Chernobyl. Y otros tantos lugares, sí, y otros tantos lugares. La radiación queda ahí en el lugar de una forma muy impresionante y es muy difícil que eso se degrade. Y en la forma en que esto decrece, ¿cierto? La forma en que se va diluyendo estos materiales tóxicos, justamente tiene un decrecimiento exponencial. Eso. Bueno, y este tipo de modelos entonces tiene una característica. No siempre aparece la letra E o número E en realidad, sino que además, voy al chat, 41. Esta clase tiene el número 41. No solo, en realidad la característica es que justamente aparece una función exponencial. En este caso yo escribí la E, pero podría aparecer otra, podría aparecer no sé, un 2, un medio, no sé, otra base. ¿Sí? Lo que lo caracteriza en realidad es que cuando tenemos un modelo de crecimiento, en el exponente de la función exponencial voy a tener una constante positiva. Y en el de decrecimiento voy a tener una constante negativa. Estos modelos de crecimiento y decrecimiento usualmente tienen la forma A de t igual a A sub 0 por e elevado a kt. K sería entonces esa constante que, como comentaba entonces, puede ser positiva o negativa dependiendo de si es de crecimiento o decrecimiento respectivamente. La t va a representar el tiempo. Esto va a depender mucho del problema en sí. Podría ser el tiempo referido en una unidad de años, podrían ser meses, días, etc. ADT, en cambio, va a corresponder aquí podría ser, por ejemplo, el tamaño de la población. Si estamos pensando, por ejemplo, en un cultivo de bacterias, podría ser. O podría ser la cantidad de una determinada sustancia, pensando, por ejemplo, en los temas de radiación. ¿Sí?
la cantidad de polonio, no sé, en un determinado lugar. Y está relacionado obviamente con el T. A medida que el tiempo transcurre, ahí también hay un tema interesante porque el tiempo se refiere a un número que siempre va a tener que ser positivo porque no vamos a explicar cosas negativas, ¿te fijas? Con respecto al tiempo. Entonces, claro, a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Obviamente que esa población va a ir cambiando. En la sub-0, es interesante de observar lo que significa, corresponde a la cantidad inicial de la población o de la sustancia. De hecho, si uno reemplaza el 0 en la presentación, uno justamente va a obtener, en la presentación, no, en la fórmula que tenemos, va a obtener A sub 0. Y K, como comentaba, es una constante. Este tipo de problemas, todo esto también está relacionado con temas de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y entonces, después, de hecho, más adelante, en Master 22, ustedes van a estudiar este tipo de problemas para resolverlo y para, digamos, llegar a obtener esta fórmula, ¿sí? Nosotros ahora ya la presentamos, más adelante, ¿cierto? Uno entiende y construye de dónde sale esta fórmula. Eso. Pero eso tiene que ver con derivadas y con integrales, entonces obviamente es algo que nosotros no podemos hacer ahora. Ya, ese entonces es el modelo de crecimiento. Y vamos entonces a ver un ejemplo. ¿Sí? Dice lo siguiente. Como parte de una investigación de genética, se cultiva una pequeña colonia de drosofilas, que son unas moscas pequeñas de la fruta, con 2 alas, en un ambiente de laboratorio. A los 2 días se observa que la población de moscas ha aumentado a 200. Durante 5 días, la colonia tiene 400 moscas. Entonces, chocolate, córtala ya. Entonces las preguntas aquí son las siguientes. A. Deduzca un modelo PDT igual a P sub 0 E elevado a KT de la población de la colonia de drosofilas después de T días. La otra pregunta es, ¿cuál será la población de la colonia en 10 días? Y la tercera pregunta es, ¿cuándo la población de la colonia tendrá 5.000 moscas? Y la pregunta es, ¿cuál es la población original? ¿Sí? Eso. No le puse pausas a esto, ahora que me acabo de dar cuenta que no... Se me acabó la... Vamos a comentar entonces, porque yo no tengo desarrollado este ejercicio en la presentación. Si tienen alguna duda, nos vamos a la pizarrita. ¿Ya? Entonces, fíjate que aquí hay un dato con el que parte esto y dice, a los 2 días se observa que la población de mosca ha aumentado a 200. ¿Sí? Después de 5 días, la colonia tiene 400 moscas. Estos datos son re importantes porque si ustedes se fijan y el ejercicio lo primero que me parte pidiendo es deducir un modelo, ¿no es cierto? PDT igual a P sub 0 E elevado a KT. Hay 2 cosas que yo no conozco aquí, que son el P sub 0 y la constante, la K. Entonces, con los 2 datos que me dan, voy a poder calcular esto. ¿Ya? Vamos entonces a revisarlo. Otro tema importante de destacar es que el problema se está trabajando con tiempo en días. ¿Sí? A veces puede suceder, y esto entre paréntesis, digamos, podría suceder que un problema te hablaran de horas, por ejemplo, y después la pregunta te dice, ¿y qué pasa en 30 minutos? ¿Te fijas? Entonces ahí hay que tener alto cuidado. Ya, entonces el primer dato dice T igual a 2, ¿cierto? El tiempo igual a 2, entonces quiere decir que la población es 200, es decir, P de 2 es igual a 200. Y entonces planteamos la primera ecuación como 200 igual a P sub 0 E elevado a 2K. Se fija, aquí tengo una ecuación con 2 incógnitas, el P sub 0 y el K. La segunda dato que me dan es que cuando el T es igual a 5, mi población es igual a 400, es decir, P de 5 es igual a 400. Y eso me permite entonces plantear una segunda ecuación, que es 400 es igual a P sub 0 por E elevado a 5K.
Lo que yo hice fue que tomé la ecuación 2 y la ecuación 1 y las dividí. ¿Sí? Puedo hacerlo, ¿no es cierto? Puedo hacerlo porque en realidad, si puedo sumar un par de ecuaciones, ¿por qué no las puedo dividir? ¿Cierto? Y más todavía estoy dividiendo por algo que es distinto de 0, así que no tengo ningún problema. La ecuación la dejé 1, la ecuación 2 la dejé en el numerador y la 2 en el denominador. Entonces así escribo P sub 0 e elevado a 5k dividido en P sub 0 e elevado a 2k es igual a 400 dividido en 200. Obviamente que se cancelan los P sub 0, me queda la exponencial de 5 elevado a k, perdón, de e elevado a 5k dividido en e elevado a 2k, los exponentes se restan, por tanto tengo e elevado a 3k, va a ser igual a 2, que corresponde a 400 dividido en 200. Entonces aquí, insisto con la idea, yo quiero calcular k. Entonces me conviene usar logaritmo en base e, el que se llama logaritmo natural. Puedo usar cualquier logaritmo en realidad, podría usar logaritmo en base 2, en base 10, en base 7, la que se me ocurra, mientras sea en realidad una base positiva. No tengo ningún problema. Pero me conviene justamente usar la base E por la propiedad que estamos comentando, ¿cierto? Y que aquí ya me salté un paso. Voy a escribirlo en la pizarrita. Claro, tengo E elevado a 3k es igual a 2. Entonces, uso logaritmo natural. Entonces uso logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Ln entonces de e elevado a 3k es igual a ln de 2. Y eso significa entonces, a la izquierda voy a tener la primera expresión. Tengo logaritmo de e elevado a 3k. Eso es lo mismo que decir 3k por logaritmo natural de e, que es igual a logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de e, eso es 1, ¿cierto? Porque cuando nosotros decimos logaritmo natural de e, eso es lo mismo que decir log en base e de e. Y eso, como comentábamos, es 1, porque e elevado a 1 es igual a e. ¿Sí? Y eso significa entonces que aquí tengo que 3k es igual al logaritmo natural de 2. Por tanto, k es igual a 1/3 del logaritmo natural de 2. Ya. Volvemos entonces al PDF. Bien, ahí entonces aquí quedamos. Que el k es igual a 1/3 del logaritmo natural de 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que calcular el p sub 0. Aquí entonces voy a elegir. Se fijan que teníamos dos ecuaciones. La 1 y la 2, brillante. Entonces, yo voy a elegir cualquiera de las dos, porque ya ahora que tengo el valor de k, me basta reemplazar. Cada una de estas ecuaciones tiene la característica que tienen dos incógnitas, p sub 0 y k. Entonces, por eso en forma independiente no nos eran útiles. Fueron útiles cuando las mezclamos, ¿cierto? Entonces, ahora voy a tomar el valor de k y la voy a reemplazar. Puedo reemplazarla en cualquiera de las dos. Yo elegí la ecuación 1 porque encuentro que es la más sencilla, ¿sí? Pero también podría ser la ecuación 2. Sería interesante que ustedes como ejercicio reemplazaran eso en la ecuación 2 y se van a dar cuenta que van a obtener el mismo valor de P sub 0, ¿sí? Vamos entonces con la ecuación 1. Voy a tener 200. Bueno, primero despejo el 200, el P sub 0. P sub 0 sería 200 dividido en e elevado a 2k. Y entonces le reemplazo el valor de mi k. K dijimos que es 1/3 por logaritmo natural de 2. Entonces tengo P sub 0 es igual a 200 dividido en e elevado a 2/3 logaritmo natural de 2. ¿Cierto? Mi k, como dijimos, era 1/3 logaritmo natural de 2. Eso es lo mismo que decir. Y creo que aquí me vale más escribir esto de nuevo en la pizarra, porque creo que no se lee muy claramente.
Y quiero hacer énfasis en la propiedad que estoy usando. ¿Ya? Dijimos entonces, voy a usar esta parte de nuevo. 200 igual a P sub 0 por E elevado a 2K. Hasta ahí estamos bien. ¿Cierto que sí? Sí. Ya. Entonces ahora vamos a decir P sub 0 es igual a 200 dividido en E elevado a 2K. Ahora, voy a reemplazar mi K. Eso va a ser 200 por E elevado a 2. El K dijimos entonces es un tercio, logaritmo natural de 2, ¿cierto? Entonces estoy diciendo que el P sub 0 es igual a, en el numerador tengo 200, eso 200 lo voy a dejar ahí solito, tranquilo. Dividido en E elevado a 2 tercios, logaritmo natural de 2. ¿Sí? Entonces, quiero escribir este denominador de una forma más simple, ¿ya? Y de hecho me empiezo a dar cuenta de que sí puedo hacer esto porque justamente tengo una exponencial, una una exponencial de base E, ¿cierto? Con un exponente donde tengo un logaritmo en base E. Y entonces aquí tenemos que recordar la propiedad que hemos comentado varias veces, que es que cuando yo tengo una función f que está compuesta con su inversa, esto lo que en un determinado x, eso lo que corresponde es el valor de x. Esto dicho en términos de logaritmo y exponencial quiere decir que si yo tengo lo voy a escribir más generalmente todavía, con un a. Si yo digo que tengo un a y en el exponente del a tengo logaritmo en base a de x, eso va a ser igual a x. ¿Sí? Entonces, te fijas, lo que tengo que tratar de hacer, al comparar, ¿cierto? Lo que estoy comentando de esta propiedad con lo que tengo acá, es que tengo que tratar de escribir exponencial solo con el logaritmo. Me molesta ese 2 tercios. Se fijan, ese es mi problema. Tengo exponencial elevado a 2 tercios por logaritmo natural de 2. Pero no tengo problemas con eso en realidad porque aquí vamos a usar la propiedad. Vamos a usar la propiedad de esta que hemos usado varias veces, que digo que cuando tengo logaritmo en base a de x elevado a r, eso va a ser r por logaritmo en base a de x. Pero lo usamos al revés, te fijas, porque tengo el 2 tercios por logaritmo. Ahora lo que hago es que lo meto adentro, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, lo subo al exponente. ¿Sí? Y ahí entonces yo voy a poder decir que mi exponencial va a ser, este p sub 0, perdón, va a ser 200 dividido en composición, insisto, con logaritmo natural, va a ser 2 dividido en 2 elevado a 2 tercios. Es decir, esto es 200 dividido en la raíz cúbica de 4. Ese es mi P sub 0. Ya. Insisto, lo que estamos haciendo acá es una aplicación, un uso, ¿cierto?, de la composición de funciones. Otra cosa que quería destacar es que aquí ya estamos contestando la última pregunta, porque me preguntaban cuánto cuánto era la población inicial. Y esto es 200 entonces dividido en la raíz cúbica de 4. Esto va a ser un número irracional, ¿ya? Nosotros en matemáticas nunca usamos la calculadora, dejamos el resultado expresado, así. Pero si ustedes usan la calculadora se van a dar cuenta que es un número, ¿sí? Así que eso, ya. Entonces, ¿cómo escribo
entonces mi modelo. Voy a volver a la PPT porque quiero que revisemos las preguntas, ¿no? ¿Te fijas? La última pregunta, la D, decía cuál es la población original. Esa ya la estamos respondiendo ahora. Nos falta escribir el modelo. Tenemos el valor del K y tenemos el valor de P sub 0, pero lo vamos a escribir para dar una respuesta coherente, ¿cierto? Para responder de forma directa, en realidad, en lo que nos pide. Y después vamos entonces a responder la pregunta B y C. ¿No? Entonces, como mencioné, sería la respuesta de la pregunta D. Y ahora vamos a escribir el modelo. Mi modelo entonces sería el PDT, sería igual a P sub 0, que como dijimos es 200, dividido en la raíz cúbica del 4, E elevado a K, T, ¿cierto? Entonces esto sería, voy a escribir T tercios, logaritmo natural de 2. ¿Sí? Ese sería entonces mi modelo. ¿Sí? Ahora, la pregunta que viene después. Vamos a responder la pregunta B de inmediato. Dice, ¿cuál es la población de la colonia en 10 días? ¿Te fijas lo que me preguntan? Voy acá. Para responder la pregunta B, tengo claro que el T que me dan es 10 y entonces me piden la población a los 10 días. Quiere decir entonces que yo tengo que reemplazar en el P de T el número T igual a 10. Esto me va a quedar entonces 200 dividido en raíz cúbica de 4, E elevado a 10 tercios, logaritmo natural de 2. Todo esto son todos estos números, ¿ya? Ustedes pueden usar la calculadora y chequearlo, ¿sí? Nosotros en realidad nunca lo hacemos en matemáticas, dejamos estos valores expresados, ¿no? Y ahí está absolutamente correcto. Ya, entonces nos falta entonces, y esta es la parte más compleja del ejercicio, diría yo, la pregunta C. Fíjate lo que me dice la pregunta C. Dice, cuando la población del... ¿Cuándo? Perdón. ¿Cuándo la población de la colonia tendrá 5.000 moscas? ¿Cuándo? ¿Te fijas que la pregunta está hecha al revés? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se refiere a un tiempo. ¿Se fijan? Entonces, el C, en realidad, acá me están preguntando un tiempo. Eso me están preguntando, ¿cuándo es el tiempo? Y me dicen que la población ya me da un número y me dice que es 5.000. O sea, voy a ir a la otra hojita. Te fijas que estoy diciendo que tengo mi PDT, lo conozco, ¿no es cierto? Ya tengo una formulita para eso. Y esto, como dijimos, es 200 partido por raíz cúbica de 4, e elevado a t partido por 3, logaritmo natural de 2. Y me dicen que quiero saber cuál es el t, de modo que p de t sea igual a 5.000, ¿eran 5.000? 500, perdón. 500. Sí, no, perdón, 5.000, perdón, eran 5.000. 5.000, me equivoqué acá. En la hojita dice 5.000. Vamos a revisarlo, para que me crean. ¿Viste que dice ahí? 5.000, tendrá 5.000. Fue que me equivoqué cuando escribí la preguntita y no. Entonces, lo que tengo que hacer acá es igualar esto. ¿Te fijas? Voy a tener que tomar los 5.000 e igualarlo a el 200, a mi ecuación, ¿cierto? Mi fórmula, 200 dividido en raíz cúbica de 4 por la exponencial elevado a t partido por 3, logaritmo natural de 2. ¿Sí? Voy a ir a la pizarra a que resolvamos esto.
Aquí usualmente uno ya tiene claro qué es lo que tengo que hacer. Voy a decir que tengo que usar logaritmo natural. El tema es cuándo, ¿sí? A veces pasa que uno se pone muy atarantado y dice, le doy con el logaritmo al tiro. No es la idea, ¿no es cierto? Lo primero que yo tengo que tener claro es que antes de usar la exponencia, el logaritmo, tengo que mantener o tratar de despejar lo más posible la base, esta exponencial. En este caso, que va a estar elevado a algo, ¿sí? No voy a dejarla ahí sola, ¿cierto? Imposible, pero dejar sin que nada esté multiplicando, sin que nada esté dividiendo. Entonces, se fijan, lo que está multiplicando y dividiendo a la exponencial es justamente esos 200 dividido en raíz cúbica de 4. Por tanto, voy a multiplicar la ecuación por la raíz cúbica de 4 dividido en 200. Y así entonces voy a dejar solita mi exponencial. Y voy a escribir entonces que tengo la exponencial de t elevado a 3 logaritmo natural de 2, que va a ser igual a 5000 por raíz cúbica de 4 partido por 200. Aquí se van a simplificar estos términos, ¿cierto? 1 y 25. Entonces tengo que... entonces tengo que e elevado a t partido por 3 por el logaritmo natural de 2 va a ser igual a 25 por la raíz cúbica de 4. Ahora puedo usar logaritmos. ¿Qué base necesito usar? O debo usar en realidad cualquiera. Yo voy a usar logaritmo natural, es decir, base e, para hacer énfasis, ¿cierto?, para hacer énfasis en que necesito, porque me conviene para la propiedad de las potencias, por eso. Eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a escribir logaritmo natural de la exponencial de t sobre 3, logaritmo natural de 2. Eso voy a decir entonces que es igual al logaritmo natural de 25 por la raíz cúbica de 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a la otra hojita. Tengo t partido por 3, logaritmo natural de 2, es igual a 25 raíz cúbica de 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que despejar? El tiempo, ¿sí? Para despejar el tiempo, entonces tengo que multiplicar esta ecuación por 3 y dividir por logaritmo natural de 2. Entonces tengo que el t va a ser igual a 25 raíz cúbica de 4 por 3 y dividido todo eso en logaritmo natural de 2. Es un número re feo, pero... espérame, que aquí me quedó algo raro. Y aquí me quedó, claro, aquí me quedó, claro, cuando pasé, sí, espero que se hayan dado cuenta. Sí, cuando pasé, fíjate, aquí tengo un error, porque cuando pasé de esta hoja a la otra me comí el logaritmo natural. ¿Te fijas? Aquí me comí el logaritmo natural. Esto es, voy a tener que borrar. Aquí tengo el logaritmo natural. Claro, me comí el logaritmo natural. Logaritmo natural. Esto es típico que me pasa cuando me cambio de una hojita para otra, que se me queda algo perdido en la hoja anterior. Entonces esto es logaritmo natural de 25 raíz cúbica de 4. Como dijimos, multiplico por 3, divido por logaritmo natural del 2. Entonces esto es, voy a escribir 3 logaritmo natural del 25 por raíz cúbica de 4, dividido en logaritmo natural de 2. Voy al chat. Sí, lo siento, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda en la hoja anterior. Ya, bueno. Antes.
En la última parte, ¿por qué en vez de eliminar o sea, pasar el t partido en 3 al elevarlo, al 2 elevarlo a t partido en 3 y eliminar el e con el logaritmo natural? Tengo Agregó dos, otro logaritmo. tengo, a ver, espérame. No entendí muy bien, primero, pero supongo que te refieres a por qué paso de aquí, que yo escribí que logaritmo natural por e elevado a todas esas cosas, es... Es que se suponía que usted antes tenía el elevado a t partido en 3, logaritmo natural de 2, ¿cierto? sí, Y había pasado el t partido en 3, había pasado a elevar al 2. Y con eso ya había eliminado el e con el logaritmo natural. Y solo claro. había quedado elevado a t partido en 3. ¿Por qué acá no hizo lo mismo? Em, no, no estoy entendiendo a qué te refieres, porque yo creo que estoy haciendo lo mismo. Po. Estoy haciendo lo siguiente, voy a escribir en otra hojita. Tengo, no sé si a lo mejor estoy entendiendo mal lo que tú estás preguntando. Tengo el logaritmo natural de e elevado a t partido por 3, logaritmo natural de 2. Entonces lo que estoy diciendo es que aquí tengo lo mismo, la composición entre, en realidad podría decir, entre f a la menos 1 o f. ¿Sí? Entonces eso va a ser t partido por... Ah, tú dices, ¿por qué no puse el t elevado a 3 ahí? Claro, Sí, podría haberlo hecho, pero en realidad había para, obtenido, sí, podría haberlo hecho, pero en realidad ya tengo antes el logaritmo y la exponencial. Entonces, es que usted agregó el logaritmo natural después. Entonces, al menos yo sentí como que se complicó un poco más. O no claro, sé si fue para se eso. complicó más porque aparecen más expresiones aquí. Pero ahora entendí lo que te pregunto. En realidad, aquí lo que estoy usando, que bueno que lo comentaste, estoy usando la misma propiedad que tenía antes, cuando dije f o f a la menos 1, ¿cierto? Pero estoy usándola con el logaritmo natural y con la exponencial. Y ahora todo mi x en realidad es ese t partido por 3 logaritmo natural de 2. En realidad, justamente lo que yo quiero, no quiero poner el t partido por 3 como exponente de ese 2, porque justamente lo que yo quiero es calcular el t. Entonces ya no me interesa que me queden no quiero ni por nada que me quieran un exponente. De hecho, ya la tenía en un exponente y por eso usé el logaritmo, porque quiero que baje. ¿Me fijas? Esto Ah, ok. lo puedo explicar de dos formas, ¿ah? Porque también podría decir, voy a ir acá a la hojita, lo voy a escribir con otra letra. Voy a decir que tengo logaritmo natural de e elevado a alfa. ¿Sí? Yo voy a decir que eso es alfa, simplemente alfa, porque tengo f a la menos 1 o f de un x, ¿cierto? Y eso va a ser el mismo x. Pero también esto mismo lo puedo explicar con la propiedad de la propiedad del logaritmo y decir que cuando tengo logaritmo natural de e elevado a alfa, eso es lo mismo que decir alfa por logaritmo natural de e. Y logaritmo natural de e es 1, ¿cierto? Porque e elevado a 1 es e. Eso también me va a dar. ¿Sí? Lo puedo explicar de las dos formas. Ok, profe. O sea, que era básicamente necesario para el proceso. Sí, exactamente. Y eso, y claro, uno lo que hace es como estrategia, ¿cierto? Por ejemplo, igual, si yo tengo, mira, voy a inventar una cosa bien, si yo dijera que tengo, por ejemplo, como ecuación, eh, estos perros, el demonio, eh, tengo, tengo estos perros están ladrando tanto, espero que no se me dio un pájaro, es que están ladrando en la cocina y me tinca que hay algo ahí. Esperen, voy a volver. Yo quiero que no haya nada.
Perdón. Lo siento. El resultado. Es el resultado. Ay, Dios bendito. Lo que pasa es que de repente se entran pájaros a la casa y los perros los cazan, los matan. Y traté de sacarlo, parece que se fue. Ya, lo siento. Ya, entonces, que lo que quería comentar es lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo tengo una ecuación que diga 2 elevado a x igual a 3 elevado a 2, sería una ecuación que, entre comillas, es bien simple, pero no tengo idea cuánto vale la x. Entonces, para despejar el valor de la x, lo que necesito es justamente usar logaritmo. Ahora, obligadamente tengo que usar logaritmo porque no hay forma en que yo iguale las bases 2 con la base 3. Entonces, usamos logaritmo en la base que en realidad nosotros queramos. Por ejemplo, yo podría usar logaritmo en base 10. ¿Sí? Y voy a decir entonces log de 2 elevado a x va a ser igual al log de 3 elevado a 2. Usamos la propiedad que comentaba, ¿cierto?, sobre estos exponentes y cómo baja. Entonces el log de 2 elevado a x va a ser lo mismo que decir x log 2. Y eso es igual, obviamente, al log. Podría escribir incluso el log de 3 elevado a 2, lo puedo escribir como un 2 log 3. Y entonces cuando despejo la x, esto va a ser 2 log 3 dividido en log 2. ¿Se fijan? Siempre había querido saber cómo se despejaban las X que estaban como elevadas. Claro, justamente la estrategia para resolver este tipo de problemas pasa por usar logaritmo para poder usar esta propiedad de que baje el exponente y poder resolverlo. ¿Sí? O sea que directamente no se pueden trabajar mucho los números elevados. ¿Cómo? ¿Perdón? Si la X, o sea, si la X es el número elevado, Ajá. no se puede trabajar mucho, más que eso. Sí, o sea, podríamos, que hay distintos casos, porque, por ejemplo, yo podría, si hubiese tenido, por ejemplo, si hubiese tenido algo más sencillo, por ejemplo, 2 elevado a x igual a 8. Te fijas, ahí no necesito usar logaritmo porque el 8 es 2 elevado a 3. Entonces, aquí simplemente, cuando puedo igualar las bases, yo voy a igualar los exponentes. ¿Te fijas? Ese es un caso muy simple. Pero en realidad, en términos generales, si mi incógnita está en el exponente, estoy obligada casi en la mayoría de los casos a usar logaritmo. Sí. Ok, profe. Sí. Sí. Eso pues, jóvenes. Estamos entonces listos con hoy día con la clase. Me disculpo por todas las cosas que han pasado de arrancarme con los odiosos estos. Voy a tener que ir a revisar ahora si están por ahí el pajarito. Ya. Nos vemos. Un abrazo. Cuídense. Chao, profe, nos vemos. Igualmente. Chao, Chao, profe. profe, que esté Chao. bien. Igualmente que estén bien ustedes. Chao, profe. Que estén bien. Ustedes también. Los odiosos.